Así que, bien chicos, entonces, para hacer un análisis, ¿sí? Recuerden que podemos trabajar con varios instrumentos, ¿sí? Yo específicamente trabajo con el euro dólar, ¿sí? Pero como el euro dólar está correlacionado directamente con su índice, que es el DXY, siempre conviene primero hacer un análisis del DXY. Entonces, como vamos a empezar a partir de semanal para ver dónde nos encontramos posicionados, ¿sí? Esto es bastante rápido, pero ¿cómo veníamos en el DXY? En el DXY veníamos bajista, acá ya comenzábamos a ver un acortamiento. Este movimiento mayor, ¿sí? Nosotros lo conocemos como un cambio de carácter, que en este caso se produce con rompimiento. Entonces, a partir de este momento, cuando el precio produce ese cambio de carácter, es donde nos encontramos. Y nos encontramos dentro de un rango, ¿sí? Dentro de un trading range. Dentro de ese rango, podemos ver que más o menos nos encontramos muy cerca del 50%, ¿sí? O sea, nos encontramos por debajo. Al encontrarnos por debajo del 50%, nosotros entendemos que nos encontramos en zonas de vendedores, perdón, de compradores, ¿sí? Esto lo voy a replicar en temporalidades más bajas, ¿sí? ¿Y qué es lo que veíamos? Observemos. Una vez que el precio genera un cambio de carácter, ¿sí? La regla de rango que nosotros debemos seguir es que los extremos van a ser evaluados, ¿sí? Este extremo inferior se llama Low Trading Range y este superior se llama High Trading Range. Dentro del rango, nosotros vamos a tener que evaluar los extremos, ya sea en los puntos extremos o también en zonas cercanas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos que acá tenemos una zonita, vamos a poner como una zona semanal, ¿sí? Tenemos esto es una zona de oferta, y acá más abajo tenemos toda esta zona de demanda, ¿sí? Si se fijan, toda esta zona de demanda ya fue evaluada, esta que tenemos acá. Entonces el precio hizo un cambio de carácter, si podemos ver acá que prácticamente no hay participación por parte de la oferta. Cuando el precio retrocede, vemos que mitiga el 50% de esta zona, ¿sí? De demanda, y a partir de ahí el precio comienza a subir, y fíjense que acá el precio falla, ¿sí? ¿Por qué falla? Porque en teoría el precio debería generar un nuevo alto. Si esto está en una tendencia, esto debería generar un nuevo alto, ¿sí? Sin embargo, eso no sucede. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos encontramos dentro de un trading range, el precio podría estar transicionando. ¿Qué significa? Que se van a evaluar las posiciones, ¿sí? Tanto de vendedores como de compradores, ¿sí? En zona por debajo del 50%, esto nosotros lo consideramos como zona de compradores, y por encima lo consideramos como zona de vendedores, ¿sí? Y fíjense qué es lo que sucede. Fíjense que cada vez que entró la oferta, pueden ver que hay velas de un tamaño mayor, ¿sí? Excepto, bueno, acá por ejemplo, acá tal vez teníamos velas un poco más grandes por parte de la demanda, pero nuevamente, fíjense que tenemos más velas más grandes, un poquito más grandes, con más cuerpo, por parte de la oferta. ¿Eso qué significa? Que el momentum, aparentemente, ¿sí? Es bajista, a pesar de que tenemos un cambio de carácter alcista. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que la oferta está interesada en participar, ¿sí? Que está interesada en participar no significa que el rango vaya a ser roto a la baja, no, no, no. Cada punto, cada zona tiene que ser evaluada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense acá, al precio le tomó, ¿cuántas velas acá? Dos, cuatro, seis velas más o menos en generar todo este movimiento alcista. Sin embargo, acá, con dos velas, el precio devuelve todo el movimiento, ¿sí? Internamente, ¿cuál es la estructura? ¿Sí? Nosotros veníamos de esta manera, veníamos bajista, y podemos ver que acá el precio produce un rompimiento, y acá nuevamente produce un rompimiento una vez más. Por lo tanto, internamente nosotros nos encontramos en una estructura alcista. Recuerden, cuando nosotros nos encontramos dentro de un trading range, la estructura pasa a segundo plano. Aún así, podemos evaluarla, ¿sí? Entonces, estamos dentro de este fractal interno alcista, y dentro de ese fractal alcista nosotros podemos ver que tenemos toda esta zonita, que es una zona también que es una zona de demanda. Vamos a poner como zona semanal. Perdón, que esto también es semanal. Por ahí los colores no hacen falta, ¿sí? Simplemente yo me he acostumbrado a trabajar con colores. A lo que voy es que podemos ver que el precio está tomando liquidez de este mínimo, ¿sí?
¿Por qué toma liquidez? Porque el precio no está pudiendo superar ese mínimo. A esto yo le llamo neutralización de compra. ¿Por qué neutralización de compra? Porque los traders que entraron a comprar acá seguramente pusieron sus stop loss acá abajo. ¿Sí? Entonces, con esta mechita, con esa wick, si se acuerdan que las mechas se llaman wick también, o sombras, el precio lo que hace es barrer los stops de las personas que estaban acá. Por eso yo le llamo neutralización de compra, neutralización de lo que estaban comprando. Luego de eso vemos este retroceso, ¿sí? Acá nuevamente se produce un rompimiento interno, ¿sí? Pero en una estructura menor. Pero ahora bajamos a diario y vamos a poder observar mejor. A lo que vamos es que esta zona de demanda todavía está siendo respetada, aún que el precio ha tomado liquidez del mínimo de la zona. ¿Y qué es lo que sería interesante esperar esta semana, por ejemplo? Si nos acercamos un poco, lo que vamos a querer ver es que el precio no pueda superar ese nivel. Si el precio cierra por debajo de este nivel, ¿sí? Lo más probable es que el precio continúe bajando. O incluso podríamos terminar la semana con una vela bajista total que cierre por debajo de este punto. ¿Sí? Para eso ya vamos a tener que esperar a ver qué es lo que sucede la siguiente. ¿Por qué? Porque si tenemos una vela bajista que cierra por debajo, voy a querer ver qué es lo que pasa en la siguiente, porque si la siguiente vela es una vela alcista, o sea, la semana siguiente, la semana que viene, es una vela de fortaleza alcista, eso nos va a estar indicando que la demanda todavía está ingresando. Y esto a nosotros nos podría definir una segunda zona donde, con esta vela bajista, ¿cierto? Donde el precio ya después podría venir al open, al 50%, o en cualquier caso al mínimo, y a partir de ahí generar un movimiento al alza. ¿Sí? Esas serían las posibilidades. Otra posibilidad es que si esta vela ya directamente cierra por encima, ¿sí? Nos va a habilitar una zona, ahora lo voy a marcar en la wick, ¿sí? Pero nos puede llegar a marcar la zona de wick como una zona de demanda. Entonces ya nosotros podríamos buscar acá alguna excusa para buscar compras, ¿sí? Recuerden, como el DXY en este caso está en esta estructura interna, sí, está alcista, en el euro dólar estaría bajista. Entonces, cuando nosotros el DXY nos está indicando que hay que comprar, hay que pasarse al dólar y ver si la estructura es similar o de manera inversa, ¿sí? Para ver si podemos buscar ventas. Pero no nos tenemos que apresurar, debemos ser pacientes. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos niveles? Fíjense, en este rompimiento interno, lo voy a marcar nada más, ¿sí? Nosotros nos encontramos, ¿dónde todavía? Nos encontramos en zona de descuento, ¿sí? En zona de compradores. Pero al mismo tiempo, este nivel, por ejemplo, este nivel es un nivel que es un punto estructural detrás de una ineficiencia. Recuerden, los niveles que están, los puntos estructurales por detrás de una ineficiencia son niveles a los que hay que prestarle atención. También este sería un cierre de la ineficiencia. Entonces, los cierres de ineficiencia también son niveles a los que hay que prestarle atención. Sin embargo, si nosotros marcamos todo el fractal, ¿sí? Todo este fractal interno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Si marco el 50%, veo que estos dos niveles se encuentran por debajo. ¿Qué significa eso? Que el precio podría en temporalidades menores llegar a esos niveles y dar una pequeña reacción a la baja. ¿Sí? ¿Cuáles serían los niveles más interesantes que estamos viendo ya en esta zona? Entendiendo de que tenemos Easy Down Movement. ¿Sí? Recuerden, Easy Down Movement es facilidad de movimiento bajista. Entonces, cuando tenemos Easy Down Moment, más allá de la estructura que dijimos que pasa a segundo plano, hay que prestarle atención al momentum también. ¿Sí? Aparte, ¿dónde vamos a estar? Fíjense, vamos a estar por encima del 50% de todo el trading range que nos estaba indicando el cambio de carácter. Por tanto, zonas como, por ejemplo, esta wick podría ser una zona interesante para prestarle atención, ¿sí? En las siguientes semanas. A ver, le voy a poner una W adelante, que significa week, ¿sí? Week semanal. Después tenemos también esta zona, ¿sí? Son niveles, recuerden, una zona no significa que el precio cuando llegue tiene que o va a girar. No, no, no. Es una zona donde nosotros las vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, fíjense que en semanal todavía tenemos por acá arriba 3 zonas de oferta donde el precio podría llegar y dar una continuidad al movimiento bajista, ¿sí? O podría ir dando pequeños movimientos, hasta que llegue acá arriba y luego dar el movimiento, o
simplemente ir dando pequeños movimientos hasta que vaya superando todos estos saltos que podrían llegar a ser liquidez. Recuerden, como estamos en este fractal alcista, ¿sí? Y fíjense que el precio ha pasado mucho tiempo en zona de vendedores, ¿sí? Fíjense que ha pasado poco tiempo en zona de compradores, significa que los compradores también están ganando terreno. ¿Están dando cuenta? Entonces existe probabilidad de que el alto sea roto. Entonces todas estas zonas podrían ser zonas que el precio se termine llevando. ¿Sí? Hay que ser paciente. Los escenarios son muchos, ¿sí? Nadie tiene la bola de cristal, entonces lo que debemos ir haciendo, ¿sí? Es ser paciente e ir evaluando en temporalidades menores con qué nos vamos a encontrar. Ya pasando a gráficos diarios, ¿sí? En un gráfico diario, que es lo que estamos viendo. Lo mismo, puedes ver que este sería el impulso, todo esto sería un retroceso, ¿sí? Fíjense que acá el precio nos dejaba, con ese patrón se conoce como un patrón botón reversal, nos dejaba un movimiento alcista, sin embargo, o sea, cuando aparece ese patrón, nosotros podemos decir que vamos a tener varios días alcistas, en este caso, ¿sí? Sin embargo, fíjense que el precio ni siquiera alcanza a superar el alto anterior. Eso que es lo que hace que la oferta, como estaba empujando a la baja, y ve que la demanda no tiene fuerza, ¿sí? Más allá de que haya mitigado el Open, ¿qué es lo que hacen? Ahora van a seguir presionando a ver qué es lo que sucede si llevan a la demanda hasta el 50% de la zona. Cuando el precio llega al 50% de la zona, fíjense que la demanda no aparece. Entonces, ¿qué hace la oferta? Sigue presionando. Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Prueban el mínimo de la zona. Y a partir de acá, a partir de este mínimo, ¿qué es lo que estábamos viendo el día de ayer? Estábamos viendo que a pesar de que el precio cerró con una vela bajista, tenemos una wick en la parte inferior. Eso lo que indica es que la demanda está presionando, ¿sí? Se va a ver lógicamente mejor en temporalidades más pequeñas. Lo que sí es que en este punto estructural detrás de la ineficiencia sí coincide con un rompimiento bajista. Este rompimiento bajista, fíjense, pertenece a la estructura interna. Si este es el impulso, esto es todo el retroceso. Por lo tanto, esta estructura interna en una temporalidad menor, como por ejemplo H4, ¿sí? Nos está diciendo que estamos dentro de un fractal, ¿sí? Ahora vamos a bajar a H4 para ver qué es lo que está pasando ahí. Muy bien, acá. Fíjense, ya en H4, como vimos, esto lo voy a correr un poquito. En H4, ¿qué es lo que tenemos? Estamos ante todo este fractal bajista, ¿sí? Todo este es un fractal bajista. Déjenme que esta zona, ¿sí? Incluso la voy a dejar de ver acá para que no moleste, simplemente. Pero ya sabemos dónde estamos, ¿sí? Fíjense que acá está la toma de liquidez. Y acá es interesante lo que está haciendo el precio. Observemos. Internamente, ¿cuál es la estructura? Impulso, retroceso, impulso, ¿sí? O sea, el último movimiento bajista es este que tenemos acá. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Tenemos un movimiento alcista que es mayor a los anteriores dentro de ese fractal, ¿sí? Fíjense, tenemos este movimiento, y posteriormente tenemos todo este movimiento. Este movimiento que tenemos acá es un cambio de carácter, ¿sí? En este caso es un cambio de carácter sin rompimiento. Es un cambio de carácter que no produce un rompimiento. ¿Por qué sin rompimiento? Y porque el precio debería por lo menos superar ese nivel, ¿sí? Como no lo supera, incluso lo podemos marcar con líneas punteadas para indicar que no ha sido superado, pero ahora en temporalidades menores podemos afirmar que nos encontramos nuevamente dentro de un rango. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de los rangos? Que los extremos tienen que ser evaluados, ¿sí? Acá déjenme que vamos a marcar el 50%. ¿Sí? Vamos a hacer una línea más o menos por acá. Este sería el 50% del rango. Este 50% simplemente lo marco para poder diferenciar entre zona de compradores y zona de vendedores. ¿Sí? Entonces, esto representa un cambio de carácter. Y fíjense acá, dentro de este cambio de carácter, el nivel que nos va a interesar puede ser toda esta vela bajista. ¿Sí? Incluso podemos eliminar la wick y quedarnos solamente con el cuerpo. Y esto es de H4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sería bueno ver? El precio una vez que llegue por debajo del 50%, ver qué interacción tiene en el Open en el 50%,
o en el mínimo de la zona, ¿sí? Que va a coincidir con el mínimo del cambio de carácter, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podríamos ir evaluando, ¿sí? Cuál es el comportamiento del precio para comenzar a comprar, ¿sí? Ahora, ¿por qué compras y no tanto ventas? Porque en semanal, ¿cómo estamos? En semanal, esto nos está indicando que hay presión en compras. No sé qué pasó, no escribí mal. Ahí está, ¿sí? Yo voy a querer operar a favor de la presión en compra. Pero, recuerden que el diario estamos alcista, H4 estamos bajista, entonces en H4 lo que estaríamos haciendo simplemente es estar trabajando en el retroceso de H4, ¿sí? Pero estaríamos trabajando a favor de diario, ¿sí? Y lógicamente, bueno, en semanal se dio un cambio de carácter alcista, ¿sí? Y entonces estaríamos trabajando ya en zona de, en este caso en zona de compradores. Por eso es que me interesa por ahí ya buscar centrarme más en compra que en ventas. Ahora, a partir de acá, ¿podemos vender? Yo la verdad no vendería, ¿sí? No vendería, trataría de buscar trades que sean potenciales. No significa que no se pueda vender. Incluso fíjense que esto también es una zona, en este caso una zona de oferta de H4, pero es una zona de oferta en H4, de H4, pero está en zona de descuento. ¿Se dan cuenta? Entonces, las probabilidades de que acá se vaya hasta rápido o que dé un trade potencial son menores. Entonces, trato de ser paciente. Todavía faltan 33 minutos para que termine esta vela. Si esa vela termina así, fíjense que este nivel, el precio está fallando a ese nivel, ¿sí? ¿Por qué está fallando? Y porque nosotros, para que un nivel sea superado, por ejemplo, este de acá, donde el precio supera la baja, tenemos que tener por lo menos dos cierres de vela, ¿sí? O sea, acá tenemos múltiples cierres de vela. Pero acá, cuando lo rompe al alza, simplemente tenemos uno, ¿sí? Entonces, cuidado, porque si esto termina así, el precio podría ya comenzar a bajar, ¿sí? Eso es lo que tenemos en el DXY. Ya pasándonos un poquito al euro dólar, ¿sí? Ya pasándonos al euro dólar, tenemos una estructura muy parecida, muy similar, pero inversa. Vamos a ir a semanal. Si se fijan, pasaba lo mismo. Teníamos esta especie de acortamiento nos referimos al acortamiento dentro de los máximos, se producía este cambio de carácter, ¿sí? Entonces, lo mismo, nos encontramos ¿dónde? Nos encontramos dentro de un rango, ¿sí? Dentro de lo que sería un gráfico semanal. Y lo mismo, a ver, déjenme marcar el 50%, nos encontramos en este caso en zona de vendedores. Esto yo lo puedo eliminar. ¿Sí? Nos encontramos en zona de vendedores. Entonces, si nos encontramos en zona de vendedores, vamos a querer darle prioridad a las ventas, ¿sí? A las ventas. Y lo mismo que estábamos viendo en el DXY, ¿sí? Acá también vamos a ver algo muy similar, donde en este caso los extremos también fueron evaluados. Fíjense acá, esta es la última zona de demanda, en este caso en semanal, y fíjense, el precio da el cambio de carácter, retrocede, vuelve a zona de vendedores, cierra por debajo del 50% de esta zona de oferta, dejando una vela de presión en ventas. Entonces, a partir de ahí, el precio, perdón, la oferta ingresa, acá tiene una primera interacción con ese mínimo, retrocede, ahora sí, supera este. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nos encontramos? Tenemos como este fue el último rompimiento interno, voy a explicar de esta manera, ¿sí? Este sería el fractal interno. Y podemos ver que en el retroceso el precio lo que está haciendo es tomar liquidez de este punto. Si se fijan, es prácticamente lo mismo que estaba sucediendo en el DXY, pero de manera inversa. En la parte baja, ya en zona de compradores, podemos ver que se había mitigado simplemente el open, ¿sí? Si esta estructura bajista va a continuar, el precio debería por lo menos superar ese mínimo, ¿sí? Y ya una vez que llegue o alcance el 50% de la zona, ahí tendríamos que nuevamente evaluar si compras, por ejemplo, o si llega, si supera el low trading range, ¿sí? Si supera el mínimo del rango, perfecto, ya tendremos una estructura que ha sido confirmada, ¿sí? O sea, esa rotación del mercado de alcista a bajista ya se va a ver confirmado, ¿sí? De momento nos encontramos dentro de un rango. O sea, este rango que estamos viendo acá, esta transición en el mercado, puede ser simplemente una distribución.
En el caso de que no sea una distribución y el precio continúe al alza, ¿sí? Bueno, esto va a ser entonces una reacumulación. Pero estamos viendo que la oferta está presionando. Si nosotros tomamos el 50%, podemos ver que el precio ha pasado más tiempo en zona de compradores que en zona de vendedores, ¿sí? Hay mayor presión en ventas, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿sí? Vamos ahora a pasar directamente a diario. Quiero ver qué es lo que nos está diciendo en diario. Fíjese que en diario, ¿sí? La estructura también era alcista, ¿sí? Y este movimiento que teníamos acá, si nos fijamos, había reaccionado a esta wick, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dejaba acá? Nuevamente nos dejaba, en este caso es un top reversal, donde el precio no había podido superar ese nivel, ¿sí? Y a partir de acá, este movimiento, ¿sí? Fíjense que llega a este mínimo, ahí creo que me podría acercar un poco más, perfecto. Dependiendo del broker, también es lo que vamos a estar viendo acá a la izquierda, ¿sí? Pero a ver, fíjense que el precio llega prácticamente a cerrar, no, no a cerrar, pero sí toca esta pequeña ineficiencia, el open de esa zona de ineficiencia, y a partir de ahí, fíjense que expande. ¿Y cómo expande? Con una velocidad, ¿sí? Con mayor cuerpo de vela, y fíjense cómo es el volumen. El volumen está subiendo, ¿sí? Entonces, si bien la estructura interna es bajista, fíjense que acá tenemos mucho momentum alcista con incremento de volumen, ¿sí? Y en semanal, ¿esto cómo se estaba viendo? Se estaba viendo como una vela de presión en venta. O sea, ¿a qué vamos? Que sería interesante esperar o ver qué es lo que sucede. Me gustaría ver que el precio no cierre por encima de ese nivel. Si el precio no cierra por encima de ese nivel con esta vela, ya sí podríamos buscar en el retroceso en el 50% y buscar ventas, ¿sí? En caso de que eso no suceda y el precio, por ejemplo, cierre ya, en este caso, por encima, como recuerden que estamos teniendo incremento de volumen, este volumen todavía no lo puedo considerar porque la vela actual todavía no ha cerrado, no puedo saber si es mayor o menor que la anterior, pero nosotros acá, a simple vista, en este movimiento alcista, vemos que el volumen está subiendo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque es probable que este nivel, como habíamos visto en el DXY, de manera inversa, puede ser superado todavía, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado todavía. Podemos buscar tantos compra como venta, pero sería mejor si no nos apresuramos y comenzamos a esperar, ¿sí? Por un escenario más claro, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, esta zona de demanda, que es interesante, déjenme que saque el volumen, ahí está. En esta zona de demanda, una zona de demanda diaria, nosotros podríamos esperar a ver qué es lo que sucede si el precio llega acá, ¿sí? Tenemos el 50% del rango, ahí. A ver, esta wick, si se fijan, el 50% no ha sido mitigado, ¿sí? De esta wick. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con esta vela el día de hoy. Si cierra por debajo, ¿sí? Ya podríamos esperar, por ejemplo, un retroceso y a partir de ahí buscar ventas. O si no hace ese retroceso, sino que el precio continúa bajando, y le prestaría atención, por ejemplo, a este nivel, ¿sí? ¿Por qué ese nivel? Porque es un punto estructural detrás de una ineficiencia. Entonces, ahí podríamos tener alguna interacción, ¿sí? Y si no, ya directamente esperar a que el precio llegue a esta zona de demanda y a partir de ahí evaluar alguna compra, ¿sí? Pero si no es que porque llegue voy a comprar. No, no, no. Tengo que evaluar. Lo que queremos ver acá es debilidad por parte de la oferta, que aparezca la demanda, puede ser produciendo, no sé, un cambio de carácter, ¿sí? Con un movimiento o una barra de fortaleza. Podemos esperar alguna alineación estructural, ¿sí? Y ahí recién comprar. Pero si nosotros vemos que el precio llega acelerado, ¿sí? No vamos a querer ejecutar una compra primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente el precio supere. Si el precio supera, vamos a estar ante un nuevo rompimiento bajista, ¿sí? Y esta wick que nos va a dejar la vela semanal se puede convertir en una zona de oferta, ¿sí? Entonces, fíjense acá también tenemos toda esta zona de demanda, es una value zone, ¿sí? Cuando tenemos una especie de ranguito se conocen como value zone,
y a partir de acá el precio podría retroceder y ahora sí vamos a querer buscar ventas, ¿sí? Cerca del 50% y a partir de ahí que el precio se termine cayendo por intenciones de superar este mínimo o incluso tomar todos estos mínimos que en este caso son liquidez, ¿sí? Son equal low, ¿sí? Entonces hay que ser pacientes. A ver, estamos en diario. Quiero ver qué es lo que está pasando en H4. A ver si vemos algo más claro. Y en H4 pasa prácticamente lo mismo que estábamos viendo en... Este lo voy a eliminar, lo voy a poner acá. Lo que estaba pasando en el DXY. Este movimiento que tenemos acá es el último rompimiento que el precio produce en H4. Por lo tanto, si en H4 nos encontramos ante un fractal alcista. Y fíjense que estamos todavía en zona, todavía nos encontramos en zona premium. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que seguramente muchos van a decir, bueno, pero acá tengo una zonita de demanda en la que pudiéramos comprar en H4, ¿sí? Y sí, tiene razón, podríamos comprar en esa zona de H4, pero nos estamos encontrando en zona premium, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Que en zona premium va a ser mejor siempre buscar ventas que buscar compras. O sea, lógicamente cada uno puede decidir qué es lo que va a hacer, pero a lo que voy es que deben tener en consideración el riesgo y la probabilidad, ¿sí? Si ustedes ejecutan una compra estando en zona premium, si su plan de trading, su backtesting, sus reglas de operación, si se los permite, pueden hacerlo, ¿sí? Pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero deben ser conscientes de dónde están posicionados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Fíjense que este movimiento nuevamente es un movimiento mayor a los anteriormente vistos en ese impulso alcista. Por lo tanto, esto a nosotros también nos está definiendo un trading range. O sea, esto es un rango. Vamos. Ahí está. Este es un rango. Si es un rango, ¿qué significa? Que el precio probablemente vaya a testear los extremos. Bueno, acá no voy a marcar el 50%, pero calculo que más o menos debe ser por acá, un poquito más arriba tal vez. ¿Sí? Entonces hay que ser paciente, ¿sí? Claro que sería bueno que el precio superara este mínimo, por ejemplo. Si el precio supera ese mínimo, voy a marcar un poquito más fuerte, está. Si el precio supera ese mínimo, de esta manera, bueno, vamos a tener un cambio de carácter con rompimiento, ¿sí? Entonces, el rango se ampliaría, o sea, este low trading range pasaría a estar un poco más abajo, ¿sí? Y fíjense que acá estamos cerca del 50%. Esto es una buena zona de ineficiencia, una ineficiencia bastante amplia. Acá también tenemos punto estructural detrás de una ineficiencia. Entonces, si el precio supera, por lo menos me gustaría que llegara hasta acá, ¿sí? Si yo veo que el precio llega hasta ahí, bueno, ahora sí, capaz que pueda buscar alguna compra, ¿sí? Si supera y ya llega a la zona, bueno, acá en la zona sí me interesa buscar debilidad por parte de la oferta, un cambio de carácter o una barra de fortaleza o, no sé, alguna alineación estructural y ya buscar compras. ¿Hasta dónde? Y no me extendería mucho, ¿sí? No iría, por ejemplo, hasta acá arriba, no sé si iría, si comprar. ¿Por qué? Porque recordemos que en semanal el precio de momento nos está mostrando mucha presión en venta, ¿sí? Así que este sería el análisis que estamos teniendo de momento, ¿sí? Así que yo por lo general siempre me centro en estructuras mayores, ¿sí? No tanto en estructuras menores, pero lógicamente podemos continuar bajando para ir viendo qué es lo que el precio nos podría estar dejando. Por ejemplo, este nivel de H4, que es todo este movimiento bajista, podríamos reducirlo simplemente a la última vela bajista y fíjense a ver qué es lo que está pasando en M15. Podemos ver, bien, en M15, vamos a M5. Esto es lo que les estaba hablando, miren, acá se dio una compra hace rato. ¿Qué es esto? Acortamiento. ¿Ven cómo el precio se comprime? Este movimiento es un cambio de carácter, o sea, un movimiento que produce un rompimiento, aunque no sé si es el mayor, fíjense que incluso este era más grande, ¿sí? Pero capaz que este es por el lugar donde se produce, fíjense, cerca del 50%. Entonces, cuando se produce este movimiento, en el retroceso, podríamos haber ejecutado, por ejemplo, en esta pequeña zona, ¿sí? Y fíjense que lo que sucede acá, esto nuevamente es una especie de botón reversal, no es el mejor, la verdad yo no lo hubiese ejecutado, ¿sí? Capaz que en una temporalidad mayor se ve algo un poquito mejor, por ejemplo, no sé, en M6, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo que el precio está tomando liquidez, esto es una sponsor candle y acá está produciendo un rompimiento. ¿A qué voy?
si nosotros tenemos esta compresión, este movimiento alcista, nosotros podemos esperar a ver cómo es que llega el precio. Y acá, por ejemplo, al cierre de la vela alcista, nosotros podríamos haber ejecutado una compra, ¿sí? El stop por detrás de la wick o por detrás de la zona directamente, 7.5 pips, un poquito más arriba ahí. Y en principio hasta el siguiente alto. Y fíjense que el ratio riesgo-beneficio no es atractivo, ¿sí? Ahora ya podemos ir, por ejemplo, hasta este alto. O incluso hasta el 1.3 si es suficiente, ¿sí? El precio de momento ha desarrollado un 1 a 2, ¿sí? Pero hasta allá arriba, por ejemplo, estaría bueno verlo. ¿Qué es lo que podría pasar a partir de este rompimiento? Que el precio retroceda y que el precio ahora venga y mitigue esta zona de esta sponsor candle. Entonces, en ese retroceso, ya podríamos seguramente buscar alguna compra, siempre y cuando nos encontremos dentro de horario operativo, ¿sí? El horario operativo yo lo tengo marcado desde las 7 de la mañana hasta las 13, ¿sí? Si un trade se da fuera de ese horario, ¿sí? Yo al trade directamente no lo ejecuto, ¿sí? Directamente. Pero bueno, a mí personalmente me gustan más las estructuras mayores, ¿sí? Entonces espero que el precio alcance zonas potenciales como esta, ¿sí? Estas zonas de demanda. Y si acá me da algo muy similar a lo que estábamos viendo acá en temporalidades menores, bueno, ahí sí que voy a querer ejecutar, ¿sí? Así que acá voy a dejar de grabar.